Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más. Soy la pastora Sandra Cortés de Yo Creo, que una vez más estoy con ustedes para traerles un corto mensaje. Les voy a comentar que en estos días me han realizado algunas preguntas acerca de Sandra. ¿Cómo hiciste para superar la muerte de tu hijo? Y esta es una pregunta que de verdad me deja pensando mucho porque no es tan fácil poder transmitir algo que tú viviste y que por el hecho de haberlo vivido sabes que no es fácil superar, sabes que en cada persona va a ser llevado de una manera distinta, que en cada persona va a tomarse de una manera muy diferente, y el hecho de que nosotros no podemos decirle a alguien haz esto y las cosas van a cambiar, es algo emocional que es muy fuerte, que de repente hay personas que van a tomarlo con una depresión muy intensa, otros van a hacer más llevadera esta situación, pero en fin, superar la muerte de una persona a la que amamos, esa pérdida es algo que cuesta mucho, es algo que no pasa de la noche a la mañana en superarse, y yo lo viví, lo he vivido de manera muy fuerte en 3 ocasiones. Cada una ha sido distinto. Una de ellas fue el fallecimiento de mi papá de sangre. Mi padre, cuando él falleció, yo no vivía en la ciudad donde vivo ahora, y me costó mucho, a pesar de que yo no tenía una relación muy cercana con él, de que ya habían pasado muchos años de mucha distancia, pero en las pocas veces que nos podíamos ver, nos llevábamos muy bien. Y aunque habían sucedido muchas cosas, la muerte siempre es dolorosa. La muerte siempre es dolorosa porque en nuestra mente humana es algo inconcebible. Pero estudiando la palabra y tratando de meditar un poco en las experiencias que he podido tener, luego de ello tuve la muerte, el fallecimiento de mi hijo. Mi hijo tenía 2 años, 4 meses cuando murió. Y eso es una de las cosas más duras que he podido vivir, más difíciles. Y en cada una de estas ocasiones he reaccionado de manera muy distinta. Luego de eso tuve el fallecimiento de mi padre, que fue el hombre que me crió, a quien siempre le llamé papá. Y es una muerte distinta, es una situación diferente, no se compara a ninguna de las 2 anteriores. Y puedo darme cuenta a través de mi propia vida que en cada una de ellas he pasado esto de manera distinta, que no puede compararse el dolor del uno del otro, ni tampoco en la manera en que yo he podido o he aprendido a sobrellevarlo. Quizás detrás de estas pantallas tú tienes una situación parecida. Tal vez tú digas: yo perdí a mi papá, a mi mamá o un hijo. Que el dolor de perder a un hijo es una de las cosas más inexplicables, no tiene forma de compararse, no tiene forma de explicarlo, de transmitirlo, y mucho menos de darle consuelo a la persona que lo está viviendo. Pero ¿qué nos dice la Biblia acerca de esto? ¿O qué consuelo hay en la palabra a través de esta situación, de qué manera Dios nos puede decir: mira, esto va a pasar? Porque en nuestra mente eso no va a pasar nunca. En nuestra mente no es fácil decir: voy a superarlo. ¿Y qué es la muerte en sí bíblicamente? La muerte no es un lugar, la muerte no es una persona, la muerte no es un ser, la muerte es un estado. Y quizás tú digas: sí, muy fácil teóricamente explicarlo, muy fácil teóricamente entenderlo, pero vivirlo es otra cosa. Y bajo mi experiencia te puedo decir que sé perfectamente que vivirlo no es fácil. Vivirlo es un proceso muy duro, y se debe a que nuestra mente no puede entender la magnitud de cómo Dios lo ve, de cómo Dios percibe lo que es muerte y lo que es vida. Pero en la Biblia sí nos habla acerca de muerte muchas veces, y nos deja una enseñanza de cómo Jesús mira la muerte. Hay una historia en el libro de Lucas, en el capítulo 8, versículo del 40 al 56, donde habla acerca de una niña que es la hija de Jairo. Dice la Biblia que esta niña tenía 12 años y había enfermado. Su padre era un hombre, un fariseo, era un hombre estudioso de la Biblia, un hombre que tenía mucho conocimiento. Sin embargo, va en busca de Jesús porque ya no encontraban ninguna solución para ella cuando estaba gravemente enferma. Y este hombre, Jairo, va en busca de Jesús, y cuando llega a él y están hablando, en pocos minutos luego de hablar, sucede lo inesperado. Sucede esa noticia que nadie quiere escuchar.
Cuando nosotros tenemos un familiar que está enfermo, que está en un hospital, aunque sepamos que es algo grave lo que tiene, aunque estamos conscientes de que esa enfermedad puede terminar en una pronta noticia, mala noticia, triste noticia de que ya se fue, y nadie quiere escuchar ese momento, aunque mentalmente parece que estuviéramos preparados para escucharlo. Cuando llega esa palabra, cuando llega esa frase a nuestros oídos, yo estoy completamente segura de que nadie está preparado para ese momento. Y a Jairo le pasó eso. Cuando Jairo estaba conversando con Jesús, llegaron familiares, amigos de él y le dijeron: ya deja al maestro tranquilo porque la niña ha muerto. Y me sorprende, me llama tanto la atención la respuesta de Jesús cuando le dicen que ya no molesta al maestro porque su hija ya murió. Y Jesús le dice: no llores, no está muerta, sino que duerme. Y hay muchos teólogos que sacan muchas cosas acerca de esto, diciendo que la niña no estaba completamente muerta, pero realmente, ¿por qué Jesús dice que la niña no está muerta? Lo dijo también de Lázaro, dijo: es que voy a despertar a mi amigo Lázaro. Y Lázaro, ¿qué tenía? 4 días detrás de la tumba, 4 días muerto, donde sus hermanas dijeron: maestro, no quite la piedra porque ya mi hermano hiede, o sea, que ya su cuerpo estaba empezando a descomponerse. O sea, quiere decir esto que Jesús no miraba la muerte como nosotros la vemos, porque la muerte para Jesús es un estado, no es un lugar y no es un ser. La muerte es un estado, se encuentra descansando. Es así como Dios mira la muerte, y no es fácil para nosotros como seres humanos mirarlo de esa manera, porque nosotros vemos lo que conocemos, lo que es tangible, lo que es visible. Eso es lo real para nosotros, y esta forma irreconocible para nosotros, ese estado de un ser humano donde tú ya no puedes conversar con él, donde tú ya no puedes saber nada de él, donde tú ya no puedes tener esa cercanía, para nosotros provoca temor, provoca miedo, provoca dolor, provoca tristeza, saber que ya no vas a tener esa persona cerca. En mi experiencia con el fallecimiento de mi hijo, una de las cosas que a mí me impactó mucho, esto es personal, esto no lo dice la Biblia, pero es una experiencia que yo viví, es el hecho de que cuando mi hijo falleció, siempre yo le preguntaba a Dios: ¿cómo estaría mi hijo ahora? ¿Cómo sería él? ¿Cómo se vería? ¿De qué tamaño estaría? Porque cuando él falleció tenía 2 años, 4 meses. Y empezaron a aparecer personas que de repente me escribían, aún estando muy lejos, y me decían: Sandra, soñé con tu hijo y tu hijo tenía tal edad. Y cuando yo comparaba el tiempo que había pasado, mi hijo debía tener la edad de la que las personas lo soñaban. Y así sucedió durante aproximadamente 3 años. Mi hijo, cada vez que soñaba a alguien con mi hijo, me lo mostraban o me lo contaban más grande. Me contaban cómo el cabello le había crecido, cómo hablaba como un niño grande, y eso sucedió año a año, durante 3 años. Luego pasó mucho tiempo y una persona me comentó, cuando ya había pasado casi 8 años de la muerte de mi hijo, que lo habían visto como un niño de 10 años. Y mi corazón se llenó como de una nostalgia mezclada con una alegría a la vez, de saber que él donde estaba, en el lugar donde él está, aunque yo les dije que no es un lugar, y voy a eso porque sé que ustedes se lo están preguntando, que ese lugar donde estaba, porque era así como yo lo miraba por los sueños de las personas, que ese lugar donde él estaba, ahí él estaba creciendo, que ahí él se estaba desarrollando. Pero la Biblia dice que cuando las personas están muertas, están dormidas y que un día serán despiertas, que un día las van a levantar. Entonces la muerte es un estado de descanso, donde su espíritu está descansando, donde el espíritu está con el Padre, pero su alma está descansando hasta que vuelva a ser llamada por la voz del Padre. Y esto era lo que Jesús estaba tratando de explicarles o de mostrarles con algo vivo, con algo viviente, con algo real, a través de la hija de Jairo. Dice la Biblia que cuando Jesús se acerca a la habitación donde tenían a la niña, donde ya médicamente la determinaron como muerta, fallecida, Jesús se acerca a ella y dice, tomándole la mano, le dice: niña, a ti te digo, levántate. Y en el caso de Lázaro, Jesús lo llama desde afuera, le pega un grito diciendo: Lázaro, sal.
levántate y sal. Y esta es la demostración de lo que un día va a suceder. Porque tal vez tú puedas decir, bueno, pero en mi caso Dios no resucitó a mi familiar. Y es algo que casi todos los que tenemos fe en Dios y que sabemos que Él es poderoso para hacer todas las cosas, esperamos. Yo nunca perdí la esperanza de que mi hijo volviera a abrir los ojos. Y quizás es algo extraño porque cuando ya te determina el médico que tu familiar falleció, por lo general tú ya no esperas que algo más pase de ahí. Pero los que tenemos fe en Dios, esperamos hasta el último instante. Yo recuerdo que hasta el momento de meter a mi hijo en la bóveda y cuando vi que ya le cerraban con cemento, hasta ese instante yo esperaba que mi hijo volviera a hablar y dijera mamá, pero no sucedió. Pero la Biblia me devuelve la esperanza. La palabra de Dios, Jesús a través de su palabra me devuelve la fe de saber que un día, no puedo seguir hablando, ¿cómo superar? Y termino llorando. El dolor que pasamos cuando perdemos a alguien es algo que no termina de cierta forma, pero muchas personas me han preguntado cómo lo superaste. Y tal vez tú digas, bueno, pero hay dolor, todavía hay tristeza. Cada vez que yo cuente mi historia, creo que van a haber lágrimas. Cada vez que recuerde esta parte de mi vida, van a haber lágrimas. Pero, ¿cómo se supera? En el sentido no de que olvides a esa persona, no en el sentido de que nunca más vuelves a llorar, no en el sentido de que nunca más vuelvas a recordarlo, porque eso no va a suceder. Como seres humanos siempre van a haber recuerdos, pero ¿cómo superas en el sentido de cómo vuelves a la vida? ¿Cómo retomas tus actividades? ¿Cómo vuelves a encontrar sentido de vivir, razón de vivir, fuerzas para salir adelante? ¿Cómo lo haces? Viendo la muerte como Jesús la mira. Y Jesús les dijo a sus padres, la niña no está muerta, solo duerme. Y yo te quiero decir hoy, tu familiar, tu hijo, tu papá, tu mamá, tu hermana, tu hermano, aquel primo con el que eras muy cercano, aquel amigo al que tú le contabas tus cosas y lo tenías cerca para abrazarlo, te quiero decir, como Dios lo dijo, esa persona no está muerta, solo duerme. Y esa es la fe, porque cuando Jesús llamó a Lázaro, estaba demostrando que un día nos va a llamar por nuestro nombre, que un día va a llamar a ese familiar tuyo por su nombre. Le va a decir a mi hijo Jeremías, levántate, porque esa es la esperanza en Dios, que un día vamos a resucitar. La Biblia dice que llegará el día en que Él llamará y los muertos en Cristo resucitarán primero. Qué importante es tener a Dios en nuestras vidas, porque aquellos que han creído en Dios, aquellos que han confesado a Jesús como su Señor y Salvador, un día van a ser despertados para tener una vida nueva. La diferencia entre revivir y resucitar es que Lázaro solamente revivió, porque tal vez tú y yo podamos decir, pero yo quiero que mi familia reviva o resucite, pero eso no es resucitar, porque resucitar es volver a la vida, pero con una transformación. Lázaro solo salió a tomar la vida que ya tenía antes. Talita, esta niña a quien Jesús le dijo, Talita cumi, levántate, niña, a ti te digo levántate, la revivió. Pero Él es la resurrección. Jesús dice, yo soy la resurrección. A Marta, cuando lloraba y le dice, Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Jesús le responde, Marta, yo soy la resurrección. Él es la resurrección. Él es el único que ha experimentado resucitar. Y por tanto, Él es el único que tiene el poder para hacerlo. No vas a permitir que ese dolor te estanque en la vida, que ese dolor no te deje salir adelante, que ese dolor no te deje continuar y seguir luchando y sonreír. ¿Por qué no sonreír? Sí, Sandra, pero tú lloras cuando cuentas de tu hijo, sí. Pero también sonrío cuando hablo de él. También sonrío cuando en familia comentamos las anécdotas sobre mi papá. También sonrío cuando recuerdo a aquellas personas que ya se fueron y recuerdo sus momentos graciosos, cuando recuerdo sus chistes, cuando recuerdo cómo era el carácter de él, cuando recuerdo lo que mi papá hacía cuando yo era una niña. También sonrío. Lo hago cuando pongo mi esperanza en lo que Dios dice acerca de la muerte y acerca de la vida. La Biblia dice que Jesús es el camino, la verdad y
la vida. O sea que en Jesús hay vida. ¿Y qué es vida? No es solo respirar y andar caminando por ahí y poder trabajar y poder hacer actividades y poder hacer cosas. No, la vida va más allá de eso. Vida en sí es florecimiento, vida en sí es tener propósito, vida en sí es caminar teniendo esperanza, porque tú puedes estar vivo, sí, respirando, pero sin esperanza. Levántate, así como Lázaro se levantó, levántate hoy, así como Talita, Jesús le dio la mano a Talita para que se despierte, levántate. Párate hoy de la mano de Jesús, levántate, ponte de pie y retoma la esperanza, retoma la fe. No permitas que la tristeza te derrumbe y te quite los sueños, porque esa persona descansa, pero tú todavía tienes un plan. En ti todavía hay un propósito y Dios quiere que retomes la vida. Dios quiere que vuelvas a confiar en que Él tiene el control de todas las cosas. Entrégale tu carga, entrégale a Dios tu aflicción, tu tristeza, habla con Él, dile lo que sientes, ábrete como cuando hablas con un amigo. Ese es el mensaje que yo te quiero dejar en esta hora. Quiero que Dios te bendiga, quiero que puedas acercarte a Dios y que salgas de toda tristeza, que abras tu boca. Si tienes que clamar, clama a Dios. La Biblia dice en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Así que Dios te bendiga, los bendigo y los amo. Estaba perdido, solo en el olvido.